Hola, buenas noches a todos. Vamos a hablarles sobre la fase 4, que consiste en la sustentación de la propuesta de proyecto productivo. El grupo está conformado por Jonedison Calderón Silva, Mayuli Sofía Caviedes Gómez, Ángela Yasmín González Ramírez, Juan Pablo Ruiz Cuellar y quienes habla, Diana Rocío Páez Gutiérrez. Como introducción tenemos que el proyecto Arreglo Agroforestal Cacao Plátano para el fortalecimiento del sector productivo en la vereda Carrizales de Mariquita, Tolima, se consolida como una iniciativa integral orientada en el desarrollo rural sostenible, la conservación ambiental y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los agricultores de esta región. La vereda Carrizales posee una reconocida vocación agrícola y condiciones agroecológicas muy favorables como son el suelo fértil, clima cálido húmedo y adecuada disponibilidad hídrica. Esto permite implementar sistemas diversificados y muy resilientes. No obstante, persisten problemáticas relacionadas con la baja tecnificación, la limitada capacitación de los productores, los altos costos de insumos y las dificultades de la comercialización, aspectos que afectan la productividad y la sostenibilidad de las unidades agrícolas familiares. Como objetivos tenemos fortalecer las capacidades técnicas y productivas de los agricultores de la vereda Carrizales mediante la incorporación de prácticas agroecológicas orientadas al manejo sostenible del sistema agroforestal cacao-plátano. También tenemos como diseñar e implementar un sistema agroforestal diversificado con cacao y plátano que incremente la productividad y la eficiencia del uso del suelo, garantizando así la sostenibilidad ambiental y el bienestar económico de los productores locales. También argumentar el proyecto seleccionado con el fin de demostrar el dominio del tema y la investigación realizada. Y por último, construir la matriz de riesgo, el diagrama de PER y determinar la ruta crítica para optimizar la programación de los recursos y el tiempo. La justificación. El proyecto de cultivo productivo arreglo agroforestal cacao y plátano, corresponde a la necesidad de generar ingresos sostenibles en el contexto rural de la comunidad de la vereda Carrizales, Mariquita, Tolima, optimizando así capacidades instaladas y recursos locales mediante una planificación técnica financiera rigurosa. La elaboración del plan de acción, incluyendo matriz de riesgos, diagrama de PER, ruta crítica y estimaciones de escenarios, permitirá reducir incertidumbres, priorizar actividades críticas, asignar recursos eficientemente y diseñar reservas de contingencia que aumentan la probabilidad de éxito del proyecto y su aceptación en la comunidad. Bueno, por este lado, mi nombre es Jonison Calderón Silva y se les voy a hablar un poco sobre la matriz de riesgo. En este caso tenemos la descripción, el impacto, el nivel de riesgo, eh, la probabilidad del riesgo, las acciones. Tenemos el tipo de riesgo climático, que es en variaciones del clima, lluvias, sequías, la cual conlleva reducir pues, la producción. Hay un impacto alto de riesgo crítico, probabilidad alta. En acciones tenemos un sistema de con drenaje adecuado y usar variables de los cultivos que sean adaptables al tipo de clima. Por otro lado, tenemos los fitosanitarios, que son la aparición de enfermedades, plagas, como la cigatoca, que afecta el plátano, o la monilia, que afecta el cacao. En cuanto al impacto, es alto, los niveles de riesgos críticos, la probabilidad es alta, y como acciones, podemos brindar capacitaciones a los productores para que lleven un correcto manejo de este tipo de plagas y un correcto monitoreo económico. Los precios de estos productos pueden variar dependiendo del mercado ofertado a los productores, teniendo un impacto alto, un nivel de riesgo alto, una probabilidad media. Y en acciones se puede diversificar los cultivos estableciendo alianzas de comercialización. Por otro lado, tenemos la parte financiera, que es la falta de recursos económicos para adquirir los diferentes tipos de insumos para el control de las enfermedades con impactos altos, niveles de riesgos altos con una probabilidad media. Y por acciones se logra pues gestionar alianzas con entidades financieras y cooperativas, que lo cual pues aportan al agricultor. Por otro lado, tenemos el ambiental, ya que al realizar un mal manejo del terreno puede conllevar a provocar la erosión del suelo, la pérdida de los nutrientes y afectar la biodiversidad y la microbiología también de los suelos. Tenemos un impacto alto, un nivel de riesgo pues moderado y una probabilidad baja. Y como acciones, incentivar a utilizar abonos orgánicos, cercas vivas y suficientes coberturas vegetales.
Por otro lado, en la parte técnico, algunos productores pueden no tener el económico de estos sistemas agroforestales, ya entonces por eso nos da un impacto medio, un nivel de riesgo moderado, una probabilidad media, y como acciones podemos brindar un apoyo técnico en cuanto a capacitaciones y prácticas con su debido acompañamiento a campo. ¿Listo? Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Mayuli Sofía Caviedes Gómez. En este caso voy a hacer la presentación de la matriz de PERT, en donde pues es un cronograma que elabora y construye, es construcción del proyecto agrícola de cacao plátano y cuenta y cuánto tiempo se demora cada paso para tenerlo en perfecto estado de producción, donde se iniciaría con unas capacitaciones que más o menos esto llevaría a la adecuación del terreno unos 6 meses. Ya de tener la adecuación del terreno, de 7 a 12 meses se haría la recreación de parcelas y también de 7 a 12 meses se haría el uso de prácticas de conservación. De 1 a 2 años se haría solidificación del sistema agroforestal. En un año, primera producción de plátano. En un año en adelante se haría la comercialización y afianciamiento en el mercado. Ya a los 3 años se haría cosecha de cacao y se haría el establecimiento completo del cultivo, en donde más o menos este diagrama nos muestra como lo más importante o los puntos más importantes del proyecto, donde se iniciaría primero que todo a los agricultores con capacitaciones. Pasarían al siguiente punto, que sería la organización de los terrenos, que las capacitaciones pues llevarían todo eso, llevaría desde la explicación de la adecuación de un terreno a cómo llevar buenas semillas certificadas, eh, control fitosanitario, control de plagas, perdón, control de malezas y cómo se benefician estos dos cultivos, qué beneficio tiene entre el cultivo del cacao y el cultivo de plátano, en donde pues el agricultor puede obtener una temprana entrada económica en el cultivo de plátano, ya que pues este da un producto o una cosecha un poco más temprana que en el tema de cacao. Muchas gracias. Bien, buenas noches compañeros. Mi nombre es Juan Pablo Ruiz y procederé a explicar lo que vendría siendo el diagrama de Pestel. Primeramente, un diagrama de Pestel se hace con el contexto de tener conocimiento de los diferentes ítems o factores que nos afecten, ya sean políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. En los ítems políticos tenemos las regulaciones del uso del suelo y la protección ambiental, las políticas públicas que impulsen a la capacitación y a la tecnificación agraria y el apoyo de instituciones públicas. En los ítems económicos tenemos el riesgo de la caída de precios, la búsqueda de mercados extranjeros y el costo de los diferentes insumos para empezar una producción. En el área de sociales tenemos el desarrollo de la comunidad en Carrizales, el requerimiento de programas de formación que garanticen una buena labor con el proyecto a realizar. En el ítem tecnológicos tenemos la búsqueda de técnicas agrarias de forma novedosa que impulsen y ayuden la sostenibilidad y la producción. También tenemos la mejora de las infraestructuras para impulsar y usar en el cultivo de cacao y plátano. En la parte ecológica tenemos la contribución a la diversidad, el uso de modelos de conservación del suelo y el proyecto promueve de amplia manera la conservación de factores claves en el medio ambiente, ya sea suelo o factores ambientales. En el área legal tenemos los derechos de los trabajadores y todo el marco jurídico, el cumplimiento de normas ambientales rurales y las normativas para que se certifique la comercialización del cacao fino de aroma y productos orgánicos. Ya en la ruta crítica, acá ya nos referimos a aquellas actividades que tienen prioridad frente a otras
en donde se presenta la ruta crítica del proyecto, donde cada actividad se enlaza en secuencias sin tiempos de hongura para así obtener la duración total mínima y sin contratiempos en el cultivo o en el transcurso del proyecto. Como primero, capacitación inicial 6 meses. Segundo, selección y preparación del terreno 6 meses paralelo a la capacitación. Tercero, establecimiento de parcelas 6 meses. Cuarto, implementación de prácticas de conservación 6 meses. Quinto, producción inicial del plátano desde 1 año. 6, consolidación del sistema agroforestal de 1 a 2 años. 7, cosecha comercial del cacao que iniciaría a los 3 años. Bien, ahora tenemos la estimación de costos y los posibles escenarios que se pueden generar a partir de este proyecto, teniendo así 3 escenarios como el optimista, el más probable y realista y el pesimista. En un escenario optimista, la duración sería de 48 meses con costos en precios colombianos que van desde los 80 millones en adelante, con factores clave que afectan como la mano de obra, los climas favorables, los insumos de bajos costos y que sean comercializados locales y la logística que sea de manera eficiente. Los principales riesgos es que no se presenten muchos, que sean contratiempos mínimos y las posibles afectaciones de igual forma, que todo se cumpla en el plazo estimado y que los costos sean meramente controlados. El más realista es que la duración dure 54 meses o para hacer los 3 años y demorándose un poquito más, con costos de aproximadamente 110 millones en adelante, con una mano de obra bien pagada, climas variables, insumos de precios normales y una logística moderada, donde los riesgos principales con las potenciales afectaciones sean los retrasos que sean ocasionales, costos que salgan no estipulados y que estén fuera del marco y una menor eficiencia en la producción y calidad. Por último, tenemos el escenario pesimista, que sería capaz el más malo de todos, donde una duración de 60 meses, o sea, ya nos pasaremos de los 3 años y medio, con costos que van desde los 140 millones en adelante, donde los factores clave que lo afectan es una mano de obra cara, climas nada favorables, unos insumos que sean importados súper caros y una logística cara y deficiente. Los principales riesgos y potenciales afectaciones son los climas extremos como las heladas y las sequías, sobrecostos y los retrasos que sean constantes, incrementando costos que no se tienen estimados y que obviamente nos van a conllevar más recursos. Cordial saludo. Dando continuidad a la exposición de nuestro proyecto, pasamos a la viabilidad. En este sentido, la viabilidad se evaluó desde diferentes aspectos, empezando por el aspecto del tiempo. Nuestro proyecto establece un cronograma claro y secuencial de actividades a desarrollar dentro del mismo. En este sentido, el proyecto se consolida en aproximadamente 3 años, generando ingresos graduales desde el primer año gracias a la implementación del cultivo de plátano. En el ámbito legal, nuestro proyecto se alinea a la normativa vigente en cuanto a la agricultura, la sostenibilidad ambiental, la conservación. Asimismo, en el ámbito social promueve la organización comunitaria y fortalece la participación social de las comunidades en procesos y proyectos productivos. En la viabilidad de recursos, el proyecto se estima viable gracias a que éste hace uso de bioinsumos. Asimismo, va a haber un acompañamiento institucional y un funcionamiento basado en los recursos locales de la región. En la viabilidad económica encontramos de que el proyecto es viable financieramente, teniendo en cuenta que se estima o que este pretende reducir los riesgos asociados a la inestabilidad económica, toda vez que el cultivo del plátano genera ingresos frecuentes desde el primer año y el
cultivo de cacao aporta una rentabilidad que da sostenibilidad a largo plazo del proyecto. Finalmente, la viabilidad ambiental, como su nombre lo indica, el proyecto es un arreglo agroforestal, lo cual favorece la conservación de los suelos, reduce la erosión y promueve la biodiversidad y mejora la captación de humedad en esta región. Y asimismo no presenta impactos negativos significativos para los ecosistemas ni las comunidades. Dando paso a las conclusiones de nuestro proyecto, nos centramos en 3 conclusiones específicas. El proyecto agroforestal de cacao y plátano en la vereda Carrizales del municipio de Mariquita, Tolima, busca mejorar el sector productivo de esta región al unir el conocimiento técnico y el compromiso comunitario y el potencial de la tierra. La integración de cacao y plátano no solo aumenta la producción, sino que también dignifica el trabajo rural, ofreciendo ingresos más estables y fortaleciendo la autonomía familiar. Asimismo, aprovecha la riqueza de la zona, como sus suelos fértiles y la disposición de los productores para aprender. Además, aborda las dificultades locales con soluciones como capacitación, uso de bioinsumos y conservación del suelo. El sistema agroforestal produce alimentos y fomenta esperanza y nuevas oportunidades para la comunidad. La planificación de este proyecto implica el análisis de riesgos y estimación de costos, lo que demuestra la viabilidad del proyecto. El compromiso de los agricultores y el apoyo institucional consolidan este modelo como opción para mejorar la calidad de vida. En síntesis, el proyecto protege el ambiente, fortalece el tejido social y se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU al 2030, promoviendo bienestar y futuro en la vereda Carrizales del municipio de Mariquita, Tolima. Finalmente, en este apartado tenemos las referencias bibliográficas sobre las cuales se sustentó el presente proyecto productivo.